Las opiniones aquí expresadas son únicamente de carácter informativo y no pretenden en ningún momento fomentar el uso de sustancias psicoactivas. Contenido no apto para menores de edad. Disociados, un podcast sobre sustancias psicoactivas con un enfoque de reducción de riesgos y daños. Estaba en este festival y una chica como que se empezó a mal viajar, pero así muy cañón, o sea, de que estaba gritando y como pataleando, y entonces llegaron los paramédicos y le preguntaron a su amiga qué se metió. Y dijo, pues LSD, pero yo creo que mucho. Y todos los que estábamos ahí alrededor nos asustamos porque realmente era como de madres, o sea, ¿qué está pasando? Y sí pensé, o sea, está muy cañón que pues los paramédicos no conozcan pues qué hay que hacer en ese tipo de casos, ¿no? Porque yo creo que ha de ser más común de lo que uno se imagina. ¿Les ha pasado a ustedes? A ver, yo ahorita estoy pensando te escucho y déjame voltear no nada más lo que tendría que ser un paramédico, por ejemplo, pero tenemos tanto estigma alrededor del consumo de sustancias que incluso cuando vas con tus propios amigos, amigas, amigues, en efecto, a lo mejor no sabían ni qué contestar porque a lo mejor lo estabas haciendo escondidas. Entonces pienso que esta parte de qué tan preparados están los lugares para atender una crisis y qué tan amigables convierten el espacio para que en efecto, si llego a una crisis, te puedes decir, ¿sabes qué? Espérame, lo que estaba consumiendo era esto, y que puedan accionarse tus amigos, tus güeyes, o sea, la gente con la que vas y la gente que está ahí para cuidar tu salud, ¿no? Claro, y yo en estúpido habría dicho, se metió de todo y la verdad no sé. No, pero hasta el pito. Ajá, pero he visto muchas veces que, por ejemplo, en festivales grandotes, de repente va llegando la noche y ves a gente tirada, o sea, como dormida en los árboles o de que se está vomitando, lo que sea. Y esas situaciones, pues la verdad es que son muy vergonzosas. Ahora, otra de las cosas que quiero, ahorita que estaban hablando, he visto que hay en algunos espacios, por ejemplo, en Coachella vi un stand que dice Stop the Overdose. En Burning Man, cuando fuimos, en los baños había unos papelitos, bueno, como un afiche, no sé, que pegaban en el baño que decía, en caso de que te estés mal viajando por alguna sustancia, que se te haya pasado, lo que sea, ve a tal sector y ahí tenemos un campamento de hidratación, de que te cortamos la mala peda o que si te estás mal viajando, te hacemos círculos de amor y entonces como que la gente te abrazaba, te pone la musiquita y así, bonito. Te rehidratan. Y entonces, pero es una cultura completamente diferente. Aquí, lo que hemos visto de pronto es muy que internacionales sus experiencias. Se te avientan. No, lo de Coachella no fui. Qué bien lo vi en TikTok, pero Burning Man no te hagas la europea. Estúpida, no te hagas la europea. Yo aquí en México, en Morelos, en Tlalnizapán. Sí también en un festival sí tuve una mala experiencia con alguna sustancia y sí tenían un espacio. Digo, pero no pasa mucho. O sea, aquí sí te dan contención, tu cuadernito para colorear, ¿no? O sea, sí, te toman tus datos y eso, pero como siempre con mucha también, como anonimato se puede, ¿no? Porque ya veremos más adelante que también es importante el generar confianza con los usuarios. Bueno, ya, demasiado. Silence. Bring back my substances. Eso sí no lo vi venir. Oigan, pues como seguramente ya se dieron cuenta, vamos a hablar de festivales, fiestas y sustancias con unos invitados muy especiales que si ustedes me siguen en mi otro podcast, conocerán ya seguramente a estas dos personitas que tengo aquí al lado, con las cuales pues hablamos de muchos asuntos y pues quiero darles la bienvenida a Ángel y Alan. Además, por supuesto, de Mario y Drux por acá. Hola, muy bienvenidos, amigos. Ay, muchas gracias. Eres Drux Social. Creo que no dijiste lo mismo. ¿Sí? No lo dije, pero platíquenos quiénes son y qué hacen aquí. Bueno, pues yo soy Alan Fonseca, yo soy médico sexólogo y soy parte de el otro podcast de Ricardo, que ha sido la verdad un proyecto enorme. Empezamos primero con Sexcándala, que pues ya terminó ese proyecto, y luego empezamos a hacer otro que se llama Loop Social, que también es un podcast que se trata de hablar así al calzón quitado de cosas relacionadas con sexualidad, con cosas que nos pasan en la comunidad LGBT, más enfocada en hombres gays, pero pues para todo el mundo hay. Y pues yo soy Ángel Candia, yo soy psicólogo, sexólogo, soy politólogo, soy un chingo de cosas que la mitad de las cosas no me sirven para nada. Somos la casa grande, déjame llamarlo así, hasta que se ganen su lugar. Seguirán siendo la casa chica. Suéltame, estúpida. Acá está la catedral y aquí está la capilla. Que por cierto, o sea, cuando nos nominaron para los premios de Impulse a Mejor Podcast el año pasado,
ganamos con Loop Social, pero Disociades también estuvimos nominadas. Así que, pues, me da muchísimo gusto que estemos juntos, porque, por cierto, hace una semana salió en Loop Social un episodio donde nos acompañaron también Drux y Mario. Así que, si no lo han visto, por favor, vayan a verlo, porque además levantó un poco de polémica con estos asuntos de que había personas que pensaban que estábamos promoviendo el uso de sustancias, cuando en realidad lo que estábamos promoviendo era la reducción de riesgos y daños. No sé si quieren hablar tantito de eso, porque sí nos quedó ahí la ese espinita. crossover que no sabían que necesitaban. Se nos fueron a la yugu. No, y es que yo creo que en parte, como les decía Alan, en Loop Social platicamos de todos los temas que tienen que ver con salud sexual, con diversidad sexual, con derechos humanos, pero rara vez entramos a temas de consumo de sustancia, ¿no? Y teníamos muchas ganas de entrarlo. En algún momento hablamos hace mucho tiempo de chemsex y así, pero no le habíamos entrado a este tema, y sobre todo con gente que sí le supiera a esto. Entonces, subimos un par de reels por ahí a Instagram en la que estábamos hablando de poppers y de no sé qué y la madre, y entonces nos vinieron a la yugular diciendo, porque tú, Drux, dijiste el cachito que sacaron, salías diciendo que los poppers eran relativamente seguros, ¿no? Y ahí, madre, se vino todo el desmadre. Vayan a ver el reel, por favor. Se vieron cientos de comentarios, bueno, decenas de comentarios diciendo que cómo nos atrevíamos a promover el uso de poppers, etcétera, cuando en realidad estamos tratando de partir de una premisa muy básica, ¿no? Y es que pues hay personas que consumen sustancias, punto, ya sea por la razón que sea, y la idea es ver cómo tenemos estrategias para poder reducir los riesgos que implica el consumo de estas sustancias, ¿no? Sí, o sea, consumir una sustancia es como automedicarte. Entonces asumes un riesgo cuando te metes una pastilla. Si no te la deja un médico o una médica, te estás automedicando, ¿no? Entonces, y ninguna sustancia es inocua. Realmente todas tienen un riesgo. Ahora, lo que pasa con las otras sustancias, las psicoactivas, es que pues tienen otro tipo de riesgos de los cuales no hablamos precisamente por el estigma. Entonces, pues el tener un poquito más de información nos ayuda a que en caso de que tengas un evento adverso puedas hacer algo. Y Muy bien dicho. Y además, siempre es bien difícil hablar de sustancias psicoactivas, ¿no? Porque es esta línea entre saber qué decir y en qué momento se convierte en una apología al consumo. Sí, claro. Es muy difícil. Entonces, bueno, lo malo es que sin contexto las personas llegan a ese reel que creo que ni habían visto el episodio. Y entonces lo escuchan así como, claro, el popper relativamente seguro. Claro, sí, y es relativamente seguro en función de que... Con un branding y todo eso, no, pues no fue así. Exacto, o sea, hay ¿no? un contexto. Exacto, en contexto. Y bueno, además todo el tiempo estamos como justo, o sea, cuando hablas de sustancias estás en ese filo, ¿no? Entre que parece que es apología, pero no es apologético, es más bien pues, dando información, medidas de reducción de riesgos y daños, preventivo. Y también, bueno, y este amiguito insistía en por qué decir que además de que era relativamente seguro, que concuerdo contigo, que es, o sea, pues todo lleva un riesgo, ¿no? Cualquier cosa que hacemos en la vida lleva un riesgo, hasta usar el metro lleva un riesgo. Y, bueno, dijo algo que por qué lo comparábamos con medicamentos. Entonces, pues, no manches. Bueno, si escuchara Disociados también. Escuchen Disociados. Sí. Sí, sabría que la cocaína, la heroína, hasta el tusi ha sido en algún momento pues un medicamento controlado, ¿no? Nada más Sí, que solo hay eventualmente... ilegales e ilegales, porque alguien además lo decidió, medio arbitrariamente de repente, ¿no? Exacto. Totalmente. Y además el popper, que me puse a investigar todavía más y encontré por ahí que se puede utilizar para intoxicación con cianuro. Okay. Y pues es difícil sacar esa intoxicación. Le das a oler un popperazo. Listo, sale. Y hay otros usos, ¿no? Pero bueno, retomando el tema del episodio de hoy, no creo que además está muy conectado, porque en realidad muchas veces como que no reconocemos que el uso de sustancias existe. Y que además hay ciertos espacios donde existe todavía más, ¿no? Y justamente uno de esos espacios, creo que por excelencia, al menos aquí en México, pues son justamente los festivales musicales, que además cada vez creo que hay más, ¿no? O sea, cada 15 días aquí en la ciudad hay un festival distinto, y además fiestas, ¿no? O sea, fiestas pensando en pues fiestas electrónicas, raves, ¿no? O sea, hay estos espacios donde, pues además por el tipo de música, históricamente también se ha prestado para que haya un mayor consumo. Pero, pues hasta recientemente, como estábamos platicando, creo que se ha reconocido, por un lado, que hay consumo de sustancias y que además existen medidas de reducción de riesgos y daños que se pueden utilizar en estos contextos, pues para, digamos que para que no haya sobredosis, para que no haya mal viajes y entre algunas otras cosas. Entonces, ¿cómo ven si le entramos a este tema de cómo ven cómo está actualmente la situación entre que se reconoce y no que las personas usan sustancias en estos contextos de fiestas y festivales?
Pues yo creo que ha ido evolucionando favorablemente en el sentido que ahora en algunas de estas fiestas y festivales ya existe por lo menos una medida de reducción de riesgos que es el testeo de sustancias. ¿No? Desde ahí ya te están diciendo, pues las personas sí las consumen, ¿no? O sea, es una cosa un poco complicada porque en realidad están prohibidas, pero bueno, en la práctica se sabe que las personas pues sí las están usando. Y me parece que muchas veces las están aplicando correctamente. Digo, hay o algunas instituciones como Instituto RIA, DIBU, qué sé yo, que hacen estos testeos y pues son unos profesionales, realmente lo hacen muy bien, saben cómo conectar. O sea, en realidad siempre hay como toda una serie de medidas alrededor, como decía, pues no que haya presencia policíaca, a lo mejor no preguntar nombres específicos, ¿no? O sea, de las personas, a lo mejor no pedir una identificación, para generar también un lazo como de confianza con los usuarios, ¿no? O sea, de entrada ahí ya me parece que es una señal de que va en sentido positivo. Yo quisiera hacerme 2 pasos para atrás porque antes de hablar de sustancias ilegales psicoactivas, pues tendríamos que reconocer que tenemos una cultura de fiesta desde hace muchísimo tiempo, la cual pues la gente ha utilizado alcohol, por lo menos, claro. ¿no? Y que realmente dentro de las fiestas, pues muchas veces las personas se sobredosifican alcohol, ¿no? Y de repente, pues es una sustancia que ha matado a mucha gente, mucho más que, por ejemplo, las tachas, ¿no? O el M. Entonces, yo pensaría que si quisiéramos empezar a pensar en estrategias integrales en torno a esto, deberíamos empezar por el alcohol. Deberíamos empezar a tener una cultura de decir, a ver, o sea, puedes beber, pero entre cada 3 o 2 te tienes que hidratar, ¿no? Entonces, para disminuir tal vez el que te puedas sobredosificar alcohol. Y bueno, y además si ya tenemos entendido que la gente se va a meter al festival drogas en el fundillo para podérselas meter adentro, entonces pues también tenemos que conocer las otras sustancias, ¿no? ¿Qué nivel tienen? ¿Qué seguridad tienen? Y lo que decían en el post es, bueno, pues el dealer jamás te va a decir qué dosis tiene cada cosa. Para eso se testean, para ver cuánto a lo mejor qué dosis tiene, para ver qué te estás metiendo, para ver con qué viene combinado. Y poquito a poco ir abriendo esta plática para que la demás gente también lo implemente en sus festivales. Oye, a ver, tengo muchas cosas que decir con respecto a lo que dijiste, pero un tercer paso para atrás. Porque quizás vale la pena para quienes nos escuchan y para que yo entienda de paso, cuando hablamos de estrategias de reducción de riesgo, ¿a qué vamos? Porque creo que vale la pena distinguir. Lo platicábamos ahorita antes de grabar. Drux, decías esta parte de que cuando hablamos de consumo de sustancias es muy fácil. Estás como caminando en una línea como en cristales, ¿no? De puntitas entre si estás haciendo una apología del consumo o no. La apuesta, gente, es cómo le hacemos partiendo de una premisa que me parece fundamental. Hay personas que consumen sustancias. Esa es una premisa, no la podemos obviar. Ahí está. ¿Cómo le hacemos para reducir riesgos? Pero ese concepto quizás no lo hemos entendido del todo, o por lo menos a lo mejor la gente que le sigue y les escucha aquí sí, pero esto va para Loop Social también. Entonces, ¿qué es eso? ¿De qué va la reducción de riesgos? La reducción de riesgos son todas las estrategias, medidas, políticas que van encaminadas a minorizar el impacto negativo que pueden tener asociado al uso de sustancias, desde salud, social, en fin, y no parte justamente de la abstinencia. Por lo que decías, las personas usan sustancias por diferentes contextos que no podemos cambiar. En realidad, la política de reducción de riesgos va encaminada a que las personas, o sea, con un enfoque de derechos humanos, que todas las personas tengan acceso a la salud. Okay. ¿No? Y que tengan obviamente información, ¿no? Como decía Ángel, me parece muy relevante. O sea, existen campañas actualmente hablando del fentanilo, de miedo, etcétera, y no hay campañas donde te hablen precisamente del alcohol, que es la sustancia más usada, que en este mundo de la reducción de riesgos, como tú decías, todo tiene un riesgo: cruzar la calle, subir un caballo, no sé. Y entonces todo conlleva un riesgo, y entonces no estamos hablando precisamente del alcohol, que es la que más causa daños a las personas, y no solo a los que la consumen, sino a la sociedad en general. Sí. Que ahora ustedes, les pregunto, Loop Social, escuchando esto y un poco trasladándolo a sus experiencias, ¿qué medidas de reducción de riesgos y daños ustedes creen que podrían llegar a implementar en los festivales, o qué han visto ustedes así? Pues yo siempre trato de dividirlo como en pre, durante y post. Ajá. O sea, como qué cosas puedes hacer antes, ¿no? Y lo primero es pues informarte qué cosas compraste, de qué
efectos en tu cuerpo va a tener la sustancia que decidiste utilizar. Si vas a juntarla con otras sustancias, si es positivo o no, o cuánto tienes que disminuir el consumo de cierta sustancia para que la otra te funcione. Porque, por ejemplo, mucha gente combina el alcohol con otros depresores, por ejemplo. O combina, como estaban diciendo hace rato, ¿no? M con Tusi, o de repente chocohongos con Tusi. Entonces, algunos de estos efectos se potencian y puede ser que sea más fácil que te dé una mala experiencia. Un mal viaje. Claro. ¿No? Entonces, eso es Durante, pues mantenerte hidratado, saber que en algún momento tienes que comer, en algún momento tienes que empezarle a bajar, que te tienes que rehidratar. Y post, pues yo lo que agrego son suplementos. Algunos suplementos pueden ayudar a las personas, como por ejemplo el 5-HTP. Si ya llevas mucho tiempo de fiesta, pues dormir, comer, o sea, como regresar a tu vida lo más pronto posible. Y también reconocer que mientras más modifiques tus horarios, mientras menos duermas, mientras menos comas, va a ser peor la cruda, va a ser peor la recuperación, ¿no? Entonces, pues es un costo-beneficio. Con esa información creo que tienes muchas más herramientas para decidir cómo va a ser tu fiesta. Claro. Oye, a ver, y yo me voy un poco más por el lado menos el médico, yo soy no médico, me voy más por el lado social y pienso que ahorita que ponían el ejemplo del chupe, ¿no? De cómo tenemos súper normalizado el hecho de que estemos chupe y chupe el alcohol, y si Druk se le acaba, lo primero que hago ahorita es decirte, otra, güey, no mames, si me dices que no, te digo, no seas joto, cabrón, órale, vas, ¿no? Sí. Y hasta que no te meto la siguiente chupe, no vas a dejar, no voy a estar contento. Tenemos tan normalizado esta práctica de el alcohol es algo cool, te vuelve algo, o sea, te vuelve parte del equipo. Si alguien te dice, hoy no voy a tomar, dices, puta, güey, no mames, ¿cómo? Bueno, partiendo de ese supuesto, ojo, hay que reducir riesgos ahí. Cuando alguien te dice no, es no y listo. Y deberíamos de entender desnormalizar eso. Pero quiero poner este ejemplo del consumo del alcohol y traerlo al consumo de otras sustancias, porque creo que tendríamos que llegar más o menos a ese hito, no al de insistir, sino al de normalizar el consumo. Entonces, para mí una reducción de riesgos sí tiene que ver con socializar lo que vas a consumir. Hacerlo en el closet me parece que es peligroso. Mucha gente que yo conozco lo hace en el closet. Yo he estado en reuniones donde sabemos, por ejemplo, que algunos de nosotros o nosotras consumimos ciertas cosas, pero hay uno que todavía, o varias personas que se sienten muy incómodas y mejor se van al cuarto y no le dicen a su pareja o no le dicen a su cuate. Claro. Es cómo hacerlo así de Yo sé que estoy hablando en mi mundo de fantasía, pero por lo menos en nuestros círculos cercanos, socializar que vas a consumir es para mí, me imagino, es una medida de reducción de riesgos muy eficaz, porque la gente que te está acompañando te puede cuidar en caso de que necesites que te cuiden. Y lo pienso, perdón por la analogía, pero muy rápido, yo, por ejemplo, mis papás pues ya son personas grandes, etcétera. Yo llevo un control súper claro de qué toma mi papá mañana, tarde y noche, qué toma mi mamá mañana, tarde y noche, porque si mañana tengo una emergencia, pues tengo que decirle al médico qué está tomando, ¿no? Y pienso que es un poquito lo mismo, güey, vas a salir, ok, estás chupando, pero ¿qué otras cosas vas a tomar? Socialízalo y con eso cuídate con la gente con la que estás. Y hay otra cosa que agregaría, la programación de los transcursos, o sea, los movimientos. Si te tienes que cambiar de lugar o eso, entonces también puedes planear un poco el irle bajando a lo que estás consumiendo o ver si te vas a mover en Uber, quién va a manejar, ese tipo de cosas. Ya, claro. Sí, regresando un poco a lo que tú decías, Ángel, totalmente. Es una gran medida de reducción de riesgos. Creo que la mencionamos en cada episodio. Okay. Y también en los festivales, como ya podrás saber en nuestro público, que colaboro con Instituto RIA, que hacemos justo estas intervenciones en diversos festivales o fiestas en donde hacemos análisis de sustancia. Entren ahí, Instituto RIA MX, es el Instagram, para que vean dónde va a ser la siguiente intervención. Y justo en estas intervenciones, una de las labores, de todas las personas que participamos, a mí me suele tocar la mesa de consejería, en donde ya hablas directamente con la persona usuaria, y ahí es así de base decirle, comunica tus consumos, ¿no? Así porque, pues sí, en efecto, cuando
si le llega a dar un pasón a tu amigue, ¿no? En esta situación y nadie sabe qué está consumiendo, es mucho más difícil darle atención paramédica, ¿no? O sea, está... hay que explorar y ver primero qué tipo de sustancia para saber si existe un antídoto. Antídoto, entiéndase como los antagonistas, los bloqueadores. Vean los otros episodios. ¿Cuál fue el de los opioides? El que hablamos de los opiáceos bueno, fue el pasado. Fue en el pasado. En el antepasado. Scrollean 3 más abajo. Y bueno, hablamos ya de cuáles son los antídotos para regresar a las personas de la sobredosis, se llama, el de sobredosis. Ok. Exacto. Y entonces, pues por eso es conveniente saber que estás consumiendo, o sea, comunicar tus consumos para que las personas sepan. Y si caes en una sobredosis o cualquier cosa que te pase, pues bueno, puedas decir, tiene esto. Si no, luego a veces en los hospitales, en la sala de urgencias, te clavan así unos 15,000 pesos más para determinar qué es lo que consumiste. O a lo mejor te meten algo que te potencialice el efecto, ¿no? Me imagino. Exacto, Totalmente. Aquí lo que me gustaría decir, porque siento que, por lo menos en la forma en la que lo planteé yo ahorita, siento que la responsabilidad suena individual y creo que es mucho más colectiva. Claro. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Tenemos una chamba en nuestros grupos sociales, con quién sales, a dónde quieres salir, etcétera, de generar el espacio seguro para que la persona que consuma, aunque tú no seas una persona que consume sustancias, te pueda contar lo que está haciendo. Porque creo que hay una chamba que recae en el grupo per se de amistades, social en el que te muevas, para decirle a la gente, güey, a lo mejor, así como yo puedo tomar enfrente de ti mi tequila, güey, y nadie me dice nada, al contrario, me está diciendo, métete 2, tendrás que estar en la misma situación de seguridad conmigo por el vínculo de confianza que tenemos para que puedas hacer exactamente lo mismo con lo que sea que vas a consumir. Entonces, esa responsabilidad de generar un espacio seguro sí es colectiva. No nada más recae en la persona de decir, levantar la mano en un espacio que quién sabe cómo te sientas y cómo te van a juzgar, decir, oye, ¿qué crees? Me voy a meter tal cosa, ¿no? No, Claro. y últimamente, perdón que te interrumpa, pero dentro de los hospitales también puede ser que estés perdiendo tiempo valioso por no haber dicho. O sea, tiempo que te puede salvar la vida, que te debe parar o hacer que no entres en un paro cardíaco si saben lo que están haciendo. Entonces, mientras yo investigo qué es lo que te metiste, no te puedo meter ningún otro medicamento porque a lo mejor te hago cortocircuito y ahí te dejo en la plancha. Entonces, por eso es que también ya deja tú los 15,000 pesos, es lo de menos. Claro. Bueno, y digo, redundando un poco, pero para puntualizar esto que dice Ángel, en efecto, o sea, perdón por el anglicismo, pero existe esta figura, sino del trip sitter, ¿no? Que es justamente una persona a quien le comunicas. Digo, si tienes un grupo de amigos, es importante, en efecto, comunicárselo, avisar que llegas, que saliste. O sea, también esos recorridos siempre hay que estarlos informando. Es difícil en ocasiones como comunicar los consumos por el estigma que todavía hay, pero sí es importante tener a alguien seguro de confianza que le puedas comunicar exactamente todo esto que están diciendo. Y con lo que decías tú, pues también regresándome más de las medidas de reducción de riesgos previas, esta cuestión que me pareció muy importante que dijiste es definir la sustancia que vas a usar. Eso es así prioritario, porque no todas las sustancias, más allá de analizarlas y ver que en efecto sean, son para cualquier espacio, claro, ¿no? O sea, en los festivales luego uno se mete algunas cosas que en realidad nada más te generan ansiedad, mal trip. Exactamente, ¿no? Entonces hay que conocernos para saber qué nos aplica para determinados eventos. Claro que ahí regresamos un poco a la necesidad de la información, ¿no? O sea, de tener acceso a la información, de que haya más espacios como estos, como Loop Social, como Disociados, en donde se habla de sustancias o de cualquier otro tipo de tema que normalmente están cargados con tabús, y aquí lo que hacemos es un poco alejarnos de ese estigma, de ese tabú, y empezar a compartir. Y digo, también en los festivales deberían, ¿no? Como de tener así como su módulo de información, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Así como de Totalmente. Acércate para enterarte de qué tipo de sustancias existen, cuáles son los efectos, un poco también, ¿no? Como lo que decías, ¿cómo vas a sentir? ¿Cuáles son los efectos adversos? ¿Hasta qué punto es una sobredosis? No, o sea, serían puras medidas de reducción de riesgos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo verían eso en un festival? Sí, o sea, pues evidentemente, creo que en algunos espacios se hace, ¿no? Como les decía, es una cultura que ya estamos adaptando poco a poco en México en poquitos espacios, pero sí pienso que es algo muy importante
Sobre todo porque pues en los festivales ves a la gente drogada. O sea, la gente va a drogarse a los festivales, claro, aunque te haya dicho Santa Claus que no. Y sí pienso que la gente se la podría pasar mucho mejor si tuviéramos estos espacios seguros en donde dices, bueno, ya me la mamé hoy, lo hice mal, voy a rehidratarme, voy a ver si puedo salvar la noche de este mal trip que estoy teniendo porque se me cruzaron los cables, se me cruzó la sustancia. A mí se me ocurre, les cuento que yo soy socio de un despacho que se llama ADIL, que es la Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral, en el cual colabora Baruch, está Alan y está todo el equipo, está Kiko también, que es del Luz Social, y un montón de gente, somos 30 y tantas personas. Y tenemos un proyecto en puerta en el que estamos tratando de invitar justo a lugares de entretenimiento y ahí entran festivales, fiestas, etcétera, para que se conviertan en espacios realmente seguros para todas las personas. Y cuando decimos todas las personas, es todas las personas. Normalmente cuando escuchas de espacios seguros, piensas a lo mejor en espacios libres de acoso, de violencia, espacios libres espacios que sean amigables para la población LGBT, por ejemplo. Pero también tendrían que serlo para personas que consumen sustancias, sin importar quiénes son, con quién se vinculan, con cuántas se acuestas o quién eres, pues. Hay de todos los sabores y todos los colores. Entonces, para mí un ejercicio interesante y parte de lo que impulsa este proyecto es desde cómo comunicas que eres un espacio seguro. Entonces, para mí un paso importante es eso, es no solo desde el que lo seas ya estando ahí con el testeo, etcétera, sino diciéndole y anunciándote como un espacio seguro en todos los sentidos. Ojo, yo sé que en consumo de sustancias va a ser complejo que mañana salga, no sé, el Corona Capi a decir, aquí puedes venir a tomar. Probablemente no lo va a hacer así. Tan cínicamente. Tan abiertamente, pero sí el hecho de que puedas decir que tu gente está capacitada que para tomar decisiones, para acompañarte, para cuidarte y que en efecto lo esté, porque parte del proyecto lo que busca es capacitar al personal. Perdón, pienso en un ejemplo. Una de mis malas experiencias fue en este festival, me imagino que decías de Morelos, hace mucho tiempo, lo tengo que decir, hace mucho tiempo, 10 años quizás, de que no pasó nada, no hubo una mala copa, no hubo un mal viaje, no nada, pero sí de repente llegaban 10 personas de seguridad a random a inspeccionar la maleta de alguien, ¿no? Y entonces eso era súper invasivo y te convertía tu experiencia, aún con puro alcohol, en algo súper, algo que te daba paranoia, pues, ¿no? O sea, es que, me convierto en un potencial criminal de repente, ¿no? Entonces, ¿cómo capacitas? No solamente para la persona que le cacharon, sino todos los que están alrededor que dices... ¿no? Me empiezo a hacer así. Entonces, ¿cómo capacitas a tu gente? Y creo que me regreso con eso. El proyecto en el que estamos es buscar cómo comunicar, cómo capacitar a tu gente y cómo en efecto que tenga la capacidad en su caso, no solo de tratarte bien, es decir, que el servicio sea amigable, sino que además tenga la capacidad de reaccionar, ¿no? Es decir, a lo mejor en el momento o por lo menos de canalizarte y decir, te está pasando esto, te tengo que llevar a tal lugar, ¿no? Y por lo menos así me imagino un festival que puede, o una fiesta que pueda ser realmente segura. Cierro con esto. Fui el año pasado a otra fiesta, pero esto sí fue el año pasado. Había testeo de sustancias, estaba toda madre, pero ¿qué creen? Me encontré un chingo de gente a la mitad de la noche que estaba tirada en el suelo y que nadie la estaba pelando, ¿no? Sí, faltaba claro. ese cerrar la pinza. Entonces, la capacitación estaba, la comunicación estaba, el testeo estaba, pero una vez que se te caía el güey, ya no sabías qué hacer con él. Y es un tema, porque no puede depender de tus amigos, ¿sabes? O sea, creo que es una parte importante, sí, que le digas a la demás gente que a tu alrededor, pero pues no todas las personas son expertas. Es más, les puedo decir que la mayoría de la población médica no es experta en ver cómo bajarte un mal trip dentro de un festival. Entonces me parece que es una gran área de oportunidad para que la población, psicólogos, médicos, médicas, psicólogas, etcétera, etcétera, tengan esta capacitación y puedan aportar esta parte del conocimiento para disminuir este tipo de situaciones, ¿no? Y gente tirada en un festival, pues es una persona que está vulnerable, o sea, uno da que la roben y a que le hagan algún otro tipo de cosas. Se ve lejos, ¿no? Como que haya profesionales de la salud, como para cumplir con todas esas necesidades que existen. Digo, está genial, o sea, la neta, creo que una vez disociados aquí estábamos pensando cómo podríamos tener más más impacto, y estábamos pensando en una forma de dar contención en fiestas. O sea, si ya está el análisis,
por acá así 4 personas, como pues nada más así al pedo, ¿no? Como viendo a ver si a alguien pues, le está pasando algo y entonces pues cacharla o si ya está en el piso, pues trasladarla, ¿no? Ajá. A un O sea, sitio como un seguro, servicio de paramédicos, yo pienso que no está tan lejos, porque paramédicos sí hay. Claro, la sí. cuestión es pues rehidratar a la persona, ver cómo está y tenerla en observación. Y si algo pasa, pues entonces ya canalizarla a un segundo nivel. Exacto. Sí, creo que ahí como que el reto más grande es el tabú. Bueno, primero el gobierno, ¿no? Como con su sistema prohibicionista o sus leyes prohibicionistas, pues sí, no ayudan en nada, ¿no? Pero sí, y luego el tabú ya estando dentro, o sea, de los mismos, incluso de las personas que asisten a los festivales, ¿no? Como que sí es una labor creo que muy grande, pero bueno, ahí vamos impulsándola desde distintos flancos ahí como para poder ir disminuyendo este tabú, porque sí, como lo que decías de esta fiesta, tienen su testeo, pero pues hay demasiados todavía flancos que cubrir, ¿no? Así como los espacios de hidratación, eso yo nunca había escuchado, que de lujo, ¿no? Había visto en el festival de Morelos, pero creo que a la 1 Vaidora. se acabó el agua, algo así, no. Pues no, eso no puede pasar, ¿no? Menos en un festival tan grande y de tantas horas. Totalmente. Y luego además habíamos gente trabajando, ¿no? En mi caso ya era así de, ups, ¿y ahora dónde vamos por agua, ¿no? Así para hidratarnos los que estamos aquí en la chamba. Pero sí, esencial, o sea, tendría que haber así como reproducir los nidos, reproducir los chequeos de sustancias y además implementar las áreas de hidratación, más la información con pósters. O sea, sí es una labor titánica y creo que en la mayoría, o sea, uno de los retractores es el estigma. Claro, y que luego la gente dice, pues prefiero no decir que me la estoy pasando pésimo, porque entonces van a saber que traigo alguna sustancia y entonces me van a meter a la cárcel o me van a sacar del festival o lo que sea, ¿no? Entonces, pues sí, es una estrategia integral que abarca muchos niveles. Otro tema que tocaste fue de la mezcla de sustancias, que también es una medida de reducción de riesgos importante, ¿no? Que entiendo yo que son parte de las asesorías que dan en el testeo también, ¿no? ¿Qué contiene cada cosa? ¿Cómo no mezclarlas? Porque pues es muy común, sobre todo en festivales, estas cosas del candy flipping, etcétera, ¿no? Como mezclar sustancias. Y digo, no es porque aquí se trate nuevamente de dar consejos, pero pues incluso hasta para pasártela bien, ¿no? Podrías saber cómo hacerlo. O sea, como es muy común mezclar, qué sé yo, MDMA con LSD, la gente luego no los mezcla de una forma para tener una experiencia completamente placentera, porque luego esas sustancias tienen efectos duraderos distintos en el cuerpo, ¿no? O sea, por ejemplo, el LSD te va a durar mucho más. Entonces, a lo mejor primero consumir L, luego M. Digo, no es que sean consejos de que lo hagan, pero cómo incluso saber cómo hacerlo para tener experiencias mucho mejores dentro del festival. Y que no sé, incluso a veces hasta se te cortan por meterte cosas que no. Oigan, y este proyecto del que mencionaban ahorita, es ¿cómo es? ¿O dónde se encuentra? ¿O cómo va? Lo estamos trabajando y lo estamos cocinando. Todo el proyecto nace, de hecho, a Kiko, que es la otra colega que está en Loop Social, lo trae a la mesa, primero con la intención de justo crear espacios de entretenimiento libres de violencia sexual, específicamente. Tenemos en México un gravísimo problema de violencia sexual. En todos los no importa si vas a un antro LGBT o a un antro hetero, te vas a encontrar con violencia sexual de muchas naturalezas y con muchos matices. Entonces vimos que había un área de oportunidad para decir, a ver, el lugar al que te vas a divertir, pues por lo menos que te la pases bien. Si tu noche tu intención es irte a divertir, pues que no termine por una mala experiencia. Partiendo incluso del supuesto de que las personas que salimos a divertirnos en general no buscamos generarle ningún daño, a veces incluso a alguien. A veces puedo hacer o decir algo que a ti te vulnere y mi intención no era esa. Pero el punto es cómo le hacemos para generar ese espacio de convivencia un poquito más sana en un país que es particularmente violento en temas de violencia sexual. Así nace la idea, la estamos trabajando. Ahorita no puedo spoilear el nombre porque estamos en eso y lo vamos a lanzar muy pronto, pero hemos ido migrando a cómo podemos ir atacando otro tipo de problemáticas en el sentido de experiencias que se puedan vivir dentro de los festivales o lugares de entretenimiento, entre ellas el consumo de sustancias, ¿no? Entonces ahí es, ¿cómo le hacemos para reducción de riesgos? Y pensemos, por ejemplo, en un restaurante.
Es cómo capacitas al mesero o a la mesera para que si ves que te estás pasando las copas, te pueda, como decir Alan, hidratarte, ¿no? Porque muchas veces la consigna... Un suero ahorita. Un suero, claro. Porque muchas veces la consigna es vende más, que chupe más. Mientras más borracho esté o más borracha esté, más te va... Cambiar un poquito la filosofía y decir, a ver, el güey al final se va a llevar se va a meter una botella, pues que se la mete, se la pase bien y quiera regresar conmigo. Entonces, ¿cómo cambiamos ese chip? Y así velo migrando a otros espacios. Entonces, hacia allá vamos, estamos construyendo el proyecto. Espero que en menos de un mes esté lanzado, y lo que busca es plantearse como una suerte de certificación. Es decir, que tenga ciertos niveles. Yo me certifico como un espacio libre de acoso y violencia sexual, me certifico como que ahí está el reto, como un espacio seguro para personas LGBT, como un espacio seguro para personas que desean consumir sustancias. Ese tema en particular, ese pilar, que seguramente les invitaremos a trabajar, es un tema bien complejo por lo que decías. El estigma es tal que veo muy difícil que las personas o las organizaciones o festivales o quienes le entren a este tema quieran asumir públicamente que están haciendo un esfuerzo para reducir daños. Sí, claro. Pero es súper necesario. Me tocó apenas, fuimos una intervención en una fiesta que era como una orgía masiva. Ajá. Y era intervención de chequeo de sustancias, de análisis de sustancia. Con el Instituto RIA fuimos y era muy cagado ver, o sea, como estar en ese espacio y de pronto... Como que, bueno... En el stand. Sí. Todos cogiendo y todo. Sí, además creo que la estrategia ahora, la siguiente vez, va a ser estar casi encuerados. Sí, no sé qué eran los del... Para que se acerquen. Sí, claro. Porque sí es para como generar confianza. Cool. Oye, pero no tienes que manipular cosas, necesitas una bata, guantes. Sí, pero bueno... Bueno, pues no te encueras y el guante. Exacto. Es más, hasta a lo mejor cumples una fantasía sexual. Claro que sí, yo creo que sí. La persona de análisis podría estar un poquito más vestida, pero las otras que estamos... claro, los de las consejerías los de la consejería, exacto. En Jogstra. Ahí sí, en Jogstra. Claro. Y sí nos dijeron los de Yapas, no, oigan, es que vienen muy vestidas, ¿no? Tienen que... para que se acercan. Y bueno, va, eso fue una bueno, yo te acompaño a una. Sí. Pero lo malo, o sea, era muy raro que de pronto era de como había que abordarlos, porque no, eso pasa siempre. Lo mismo con la fiesta esta masiva que mencionabas. Yo creo que el hecho de, o sea, como de haber tanto estigma, no es tan fácil como publicarlo, ¿no? Así de, oigan, además va a haber una... Entonces nadie sabe hasta que está ahí, ¿no? Eso es también un gran problema. Entonces, bueno, pasó lo mismo aquí. Nadie sabía que íbamos a ir. Ya estábamos ahí. Entonces, pues yo empecé así como a abordar a las personas. ¿Qué onda, oigan? ¿Traen sus dulces? ¿Se van a vestir con...? No mames, así la mayoría se asustaba. Y ¿cómo puede ser? O sea, pues sí. Hombres gays ya de avanzada edad, la mayoría, con muchas experiencias, o sea, ¿cómo va a haber tabú ahí? O claro. A mí me sacaba aunque en una mucho fiesta onda, sexual supongo que ahí era poppers y... Pues, muchas cosas. El chemsex, pues sí, igual hasta metanfetamina. Muchas cosas. Sí, o sea, seguramente, cosas, ¿no? Bueno, o sea, no me consta porque como no les avisaron, pues nadie traía. Entonces igual ya lo traían, pero en las venas, ¿no? Claro. O sea, como ya adentro. Pero aún así la mayoría era de, no, yo no. Y como que se iban y me daban así de... No, güey. Yo solo no testearon como tres cosas. Como ¿no? 3 cosas. Okay, ajá, y de pronto fue así, bueno, ya nos vamos, ¿no? Ese es un tema. O sea, pienso que la comunicación también tiene que ser algo que... Es un gran reto. Se deba de pensar muy bien. Pero creo que todo está en la creatividad, porque en efecto no, a lo mejor no, por el país en el que vivimos y la legislación por la que nos regimos, pues no vas a salir a decir, trae todo lo que quieras y aquí te lo testeo. Exacto. Pero sí podemos encontrar una forma creativa de comunicar. ¿Cómo comunicamos todo, güey? O sea, tampoco es que, a ver, a mí nunca, tampoco estoy allá en el mercado tan así, pero nunca me he visto en Instagram un post que diga, vente a coger a pelo con 50, ¿va? Hemos encontrado la forma de decir, vamos a estar 50 cogiendo, sin decirlo. Entonces, ¿cómo comunicamos esto para que la gente empiece a usar un lenguaje que nos ayude a recordarnos, güey, este lugar es un lugar seguro, te va a recibir con los brazos abiertos, no te va a juzgar, te vas a encontrar a Drux vestido de enfermero para cumplir tu fantasía sexual y que te acerques y que digas, va, juega, y entonces ya sea lo que voy. Sí está en nuestra cancha de poder o aprender a comunicarlo, me parece. Encontrar la forma en la que lo podamos comunicar. Totalmente de acuerdo. Y bueno, oigan... Pues podemos ir cerrando. Creo que podemos ir cerrando. ¿Qué les pareció personas que están del otro lado? Coméntenos, por favor. Hemos estado insistiendo que nos comenten, que nos platiquen para que de ahí saquemos más temas, desmenuzar los que ya
los que ya tenemos, profundizar un poco. Por Fabián el crossover con Lu. Claro. Vengan a ver. Vayan a ver la pelea en Instagram, que está buenísima. No, y sobre todo involúcrense. O sea, pienso que si son personas que deciden consumir, pues realmente la información siempre es algo que les va a ayudar en sus futuros consumos, con sus futuras amistades. Y pues aquí están grandes expertos. Nosotros también le entramos mucho a estos temas. Y pues escuchen Loop Social y escuchen Disociar. Sí, escuchen todos los episodios. O sea, vayan a ver de Loop Social. Está bueno. Yo me convertí fan. Digo, o sea, no pues, bueno, sí por Ricardo, tantito. Pero pues digo, o sea, estuvimos nominados. Para ver con quién se andan engañando. Sí, exactamente. A ver qué trae trae. la otra. Y al final de cuentas está súper bonito. Nosotros hemos querido copiar así como formatos, tienen nuestros props, ya está muy bonito. No, pues ya tienen toda la Todo experiencia. muy hermoso. Sí. Igual como las cápsulas me encantaron. O sea, como tener, ¿cómo se llaman? Horribles. Los reels, sí, estos. Y pedazos del programa, no sé, así Sí. como está lo que me lubrica, lo que te Sí. Claro, las secciones. Las secciones, eso es verdad. Eso es obra de nuestro productor, que es Sí, un le buen mandamos un besote a Nando. Nando. Sí, Nando, saludos. Muy lindo, Nando. Pero no, la verdad es que qué bonito. Gracias por invitarnos porque siento que estos, siempre lo decimos en Loop Social, hablar de los temas que nos cuesta trabajo hablar, alguien tiene que ponerlo sobre la mesa. Entonces, qué bueno que exista un espacio como Disociades, qué bueno que pongan estos temas sobre la mesa. Ahorita, nada más como una anécdota rapidísimo, Sí. el fin de semana tuvimos ahí una pedita en la casa y la madre y no sé qué, y tengo un amigo con el que yo normalmente en ciertos escenarios consumimos ciertas cosas, ¿no? Y él en ciertos momentos, en ciertas ocasiones, le ha pasado que llega a tener algún tipo de mal viaje, ¿no? Y el hecho, este fin de semana parecía que le iba a pasar algo así. Y el hecho de que yo supiera y que conociera y que además supiera qué estaba tomando, mi pura intervención de acompañarlo y estar con él y escucharlo un ratito y decirle todo estar bien y recordarle que todo iba a estar bien, ahí acabó la contención. Vale, claro. Les digo esto porque qué importante gente que escuchan Disociades socialicen esta información, porque lo que necesitamos, el gobierno no lo va a hacer, las instituciones no se dan abasto. Entonces lo que tienes que hacer es en tus propios círculos sociales es cambiar la conversación. Yo sé que tenemos un montón de estereotipos y prejuicios con respecto a todos los temas, todos, pero en particular con respecto a este. Entonces qué importante que en vez de que seas tú en tu grupo social el que reafirma un estigma, el que en vez de que seas ese güey que dice no, ¿cómo crees que? ¿Por qué no por lo menos abres la conversación a, oye, ¿y qué opinan de esto? Y entonces empiezas a hacer de tus grupos sociales algo mucho más seguro. Entonces, estos espacios están diseñados para que abras la boca y no digas pendejadas. Aquí tienes grandes maestros, y que puedas llegar con información que sí sirve, ¿no? Y que cambies un poquito la conversación, ya no desde la postura prohibicionista y estigmatizante, y más desde la curiosidad, ¿no? Claro. No sé. Oye, me gustó mucho esto que decías de la comunicación, saber cómo llegar. Eso es clave, porque incluso hasta para las fiestas, digo, ahorita que hablábamos de fiestas, festivales, que es el tema, tratar de, sí, el estigma ya está, es difícil, pero tratar de ser, pues sí, comunicar, incluso decir a las fiestas qué sustancias vas a llevar, o sea, desde antes, como hasta para que las intervenciones estén más preparados. De alguna forma, saber qué reactivos llevar, en fin, como también tener una idea de cómo está llevándose a cabo el consumo de los usuarios de festivales y de sustancias. Claro, que ahí yo aplaudiría la labor que hace Instituto RIA, que ya está tan sistematizada su intervención, o sea, sí tiene un trabajo inmenso atrás y que están recolectando mucha información que ya veremos en las siguientes. Ellos arrojan, en su Instagram, en los resultados de las intervenciones. Entonces ya veremos en estos meses cómo fue en el festival. Cómo se vio el consumo. Exacto, todo. Y eso está también genial. Digo, es una labor que tendríamos que hacer, bueno, que tendrían que hacer todos los festivales, ¿no? Al final de cuentas, pues generar datos para generar ahí estadísticas y ver las probabilidades. Y dar recomendaciones y hacer ciencia y decir, pues, ¿cuántas personas se infartaron por el popper? ¿Cuántas personas se murieron? Entonces ya podemos decir, no tener una recomendación ahí medio escueta. Y no escucharon cuando dijimos que era una medida de reducción de riesgos los poppers, imagínate. Imagínate. Sí, wow.
La clave, ahorita que estaba escuchando me acordé y a ver, piensen en todos los grupos identitarios que conocemos dentro de la población LGBT. O sea, piensen en los que hacen BDSM, los que hacen los osos, piensen en Twinks, piensen todos estos grupos identitarios que tenemos, subgrupos identitarios. Todos estos grupos tienen formas de comunicarse. Todos tienen códigos, todos tienen formas de decir qué te gusta, qué no te gusta. Piensen en quienes ya en efecto llevan prácticas de BDSM y este tipo de cosas. Tienen formas muy claras y muy creativas y códigos para decir esto me gusta, esto no me gusta, esto es un riesgo que quiero asumir, esta es mi palabra clave, Casa Blanca. Casa Blanca. O sea, yo hasta un día vi con un tatuaje aquí y eso significa... ¿Hasta dónde? Ándale. Pero no es por eso. Eso es solo de otra historia. Nos enteramos después de eso. Ok, Pues, habrá que ver si sí. Pero eso, justamente eso. O sea, esto que se convirtió en una forma de contar una historia. O pensemos hace 30, 40, 50 años el que traer el arete en un lugar era contar una historia. Exacto. Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Es cómo empezamos a encontrar nuestros códigos, cómo nos ponemos creativos, no para hacer cosas de manera clandestina, sino para hacer justo lo contrario. Es poner estos temas sobre la mesa de manera creativa y que se vuelvan conversaciones mucho más seguras. Totalmente de acuerdo. Perfecto, sí, no, bueno. Excelente cierre del loop. Excelente cierre. Denle loop. Que se le vamos a hacer un Eso nos lubricó. Eso nos lubrica más. Me encanta. Oigan, pues no sé si quieren decir sus redes, o sea... Sí. Claro que sí. Pues a mí me encuentran en todos lados como @Alan VONSK, Vonseca. Y pues ahí, síganme. Exacto. Y a mí como @AngelCandia y pues sigan Loop Social, @Loop Social el podcast. Lo social en el podcast. Y no vino a Kiko, le mandamos un gran beso. A Kikis B le encuentras. Sí, no sé si se dieron cuenta, pero Ricardo también desapareció. Porque ha de tener una tercera casa por ahí. Sí, entonces, pues esperemos en el siguiente Impulse. Si sale nominada de nuevo, ahí vamos a enterar. Oye, pues Ángel, Alan, gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchos aplausitos. Y nos veremos pronto, quizás en el segundo crossover. Que venga. Muchas gracias. Adiós, besos. Bye.